Muy buenos días. Vamos a dar apertura a la audiencia del caso 15.198, Bonfilio Rubio Villegas y sus familiares versus México, la cual se realiza en el marco del 195 periodo de sesiones de la CIDH. Este es el primer periodo de sesiones que celebramos fuera de Estados Unidos después de pandemia y estamos complacidos de que sea en Guatemala. Agradecemos mucho al Estado y especialmente a COPADE por la disponibilidad y el apoyo económico que han permitido que hoy estemos aquí. En nuestra región persisten retos significativos para la plena vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, por lo que es fundamental robustecer al sistema interamericano con plena autonomía para seguir trabajando con firmeza y compromiso junto a las víctimas, la sociedad civil y los gobiernos, como lo hemos hecho desde hace ya 67 años, en el objetivo de lograr sociedades más justas, libres e igualitarias. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom. Cada persona puede activarlos directamente desde sus dispositivos y elegir el tamaño de visualización. También están disponibles para las personas que nos siguen a través de nuestros canales oficiales. De esa cuenta declaro abierta la audiencia pública, como indiqué, del caso 15.198, Bonfilio Rubio Villegas, respecto de México. Saludo a la delegación del Ilustre Estado de México, especialmente también a la embajadora Baños, que nos acompaña el día de hoy, y saludo a los distinguidos representantes de las presuntas víctimas. Le cedo la palabra al secretario ejecutivo adjunto para que formule una referencia en relación con el presente caso. Muchas gracias, presidente. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado por la alegada ejecución extrajudicial del señor Bonfilio Rubio Villegas por parte de agentes militares en un retén en una carretera del estado de Guerrero, además de la alegada falta de investigación de los hechos, así como los presuntos actos de hostigamiento a sus familiares. El 16 de marzo de 2023, la Comisión notificó a las partes su decisión de acumular las etapas de admisibilidad y de fondo. Esta audiencia tiene por objeto recibir la declaración de la señora Verónica González, familiar de la presunta víctima, así como profundizar sobre los alegatos de las partes y recibir información sobre la situación actual del caso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Entonces, en primer lugar, la comisión escuchará la declaración de Verónica González, cuñada de Bonfilio Rubio Villegas, ofrecida por la parte peticionaria. La señora González declarará sobre los hechos que rodearon la alegada ejecución extrajudicial de la presunta víctima, la búsqueda de justicia y el impacto que ocasionaron en la familia tanto la muerte del señor Rubio Villegas como la situación de impunidad. Así que le pido por favor que pueda ocupar su lugar. Muchas gracias. La parte peticionaria tendrá hasta 15 minutos para realizar su interrogatorio. Posteriormente, el Estado podrá interrogar a la declarante hasta por 15 minutos y finalmente la comisión pasará a hacer preguntas a la declarante. Le pregunto a la declarante si me pudiera indicar su nombre completo, su lugar de nacimiento y su lugar de residencia. Muy buenos días. Mi nombre es Verónica González. Nací en Tlaxco, Guerrero, municipio de Xalpatláhuac, y vivo actualmente en Tlapa de Comonfort, Guerrero, México. Muchas gracias. Le cedo la palabra entonces a los peticionarios para que puedan hacer su interrogatorio por 15 minutos. Buenos días, señoras comisionadas, señores comisionados, representantes del Estado mexicano.
Mi nombre es Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan e integrante del equipo que representa a las víctimas en el presente caso. Con su permiso procederé con el interrogatorio de la señora Verónica González. Buenos días, profesora Verónica. Buenos Cuéntenos quién era Bonfilio Rubio Villegas y qué relación tenía con usted. Bonfilio Rubio Villegas era mi cuñado, un joven que apenas había cumplido 30 años. Él es el joven indígena náhuatl de la comunidad de Tlaxcala, municipio de Tlapa, Guerrero, México. Sus padres fue Secundino Rubio Peralta, su mamá Margarita del Carmen Villegas, y 5 hermanos, y entre ellos estaba mi esposo José Rubio Villegas. Bonfilio era un muchacho tranquilo, alegre, trabajador, no tenía problema con nadie. ¿Cómo era su relación con su familia y su comunidad? Pues Bonfilio apoyaba a su papá económicamente porque era el hijo menor y su responsabilidad era mantener a sus papás y verlos porque ya eran señores de edad. Asimismo, desde muy joven, él salió a trabajar para que a sus papás no les falte nada porque dependían de él. E incluso en la casa donde ellos vivieron sus últimos días de vida, lo construyó con su trabajo y no tenía problema con nadie. Muchas gracias. ¿Podría narrarnos los hechos del 20 de junio del 2009? Sí, claro. El 20 de junio de 2009, por las mañanas, Bonfilio estaba con sus papás en la comunidad de Tlaxcala, revisando los detalles que le hacía falta a su casa y al mismo tiempo aprovechar para despedirse de sus padres porque se iba a ir a los Estados Unidos a trabajar y terminar de arreglar a su casa y darle una mejor vida a sus papás. Ya por la noche tomó el autobús que iba para la Ciudad de México. Una hora después llegaron en un retén militar, el crucero de Santa Cruz, antes de llegar a Guamucitlán. Estaba el retén militar, ahí bajaron los pasajeros para hacer su rutina. Ya los bajaron todo, ya el momento de subir, se dieron cuenta que un pasajero llevaba bota de tipo militar. Entonces los militares le dijeron al chofer que lo dejara, pero pues ahí no podía dejar sus pasajeras y pues, se molestó y se arrancó y se fue. Como a 100 metros empezaron los disparos. Dispararon en el autobús sin importar que iban niños, señores, pero ellos lo hicieron. Ya cuando llegó el autobús, en la parada de Guamucitlán, gritaron los pasajeros que había un difunto a ese disparo. Entonces el chofer se dio cuenta y dio parte del Ministerio Público de Guamucitlán de lo que había sucedido en esa noche. Y pues ni los militares ni los jueces tomaron la molestia de avisar a la familia de Bonfilio de lo que había sucedido, sino que hasta el día 22 de junio nos enteraron por medio de un compañero. Me estaban dando pésame pensando que era mi esposo por los apellidos, pero yo le dije que no, que mi esposo estaba ahí. Entonces mi esposo dijo rápido, es mi hermanito Bonfilio, porque él se fue a México a esta fecha. ¿Y qué fue lo que hicimos? Rápido hablamos con la familia en México y nos dijeron que Bonfilio no había llegado y que ellos no saben nada de Bonfilio desde el día sábado 20 de junio. Entonces salimos como pudimos, nos fuimos a investigar si de verdad era Bonfilio el que estaba muerto a manos de los militares, pero cuando llegamos en la parada de los microbuses que van para Guamucitlán, preguntamos qué había pasado y nos dijeron, no, dice, los militares se pasaron, balacearon el camión que lleva para México y mataron a un joven. Y es más, aquí está el periódico, nos enseñaron el periódico y pues por más quisiera uno que no fuera, pero lamentablemente ahí estaba fotografiado Bonfilio
Ahí nos dimos cuenta cómo la bala me penetró aquí y salió de este lado. Entonces, pues, allí acudimos al Ministerio Público de Huamoncitlán para reclamar el cuerpo, pensando que el cuerpo de Bonfilio estaba ahí. Pero, pues, no fue así. Muchas gracias. ¿Qué ocurrió después de la ejecución de Bonfilio? Pues, como ya les dije, acudimos al Ministerio de Huamoncitlán para reclamar el cuerpo y darle su santa sepultura como Dios manda. Pero cuando llegamos allá nos negaron la información porque estaban muy ocupados rindiendo informes sobre el mismo caso. Ahí nos pasamos 2 horas y nadie que nos atendían y nosotros con nuestra angustia. Y hasta que después de 2 horas llegaron nuestros asesores de una organización de Centro de Derechos Humanos. Entonces cambió todo, nos empezaron a atender rápido. Fue cuando nos dieron la información que el cuerpo de Bonfilio ya no estaba en Huamoncitlán, sino que ya se lo había llevado el Semejo en la capital de Chilpancingo, Guerrero. Ya de ahí nos dieron un oficio para ir a reclamar el cuerpo. Al día siguiente acudimos a la capital a recoger el cuerpo, pero llegamos allá, lo identificamos si era él, por más que quisiéramos que no fuera nuestro familiar, pero pues lamentablemente sí, estaba Bonfilio ahí. Pero ya estaba muy mal porque ya pasaron varios días. Nos dijeron que si no llegábamos el día 23, él ya iba a ir al foso de Fuero Común. Y allí cuando llegó el funeral, para preparar al cuerpo, a trasladarlo a la comunidad de Tlaxcala, nos dijeron que ya no se podía vestirlo. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya se estaba deshaciendo. Entonces nos los entregaron en una bolsa. Nos dieron las indicaciones que en esa bolsa que ya no se puede abrir, que así demos indicación a la familia. Ya no se pudo hacer como ellos acostumbran a vestirlo de angelitos, ponerle su corona. Eso es su costumbre, ya no se hizo. ¿Por qué? Porque pues ya no abrimos a Bonfilio, ya iba en una bolsa sellada. Y pues no es todo, no queda ahí, pues ya nomás pusieron su vestuario, su ritual de ellos, la corona y su batita de angelito encima de la bolsa. Pero ahí no quedó. Nos empezamos, los ejércitos no respetaron nuestro dolor, sino que empezaron a llamar que aceptáramos un apoyo económico para el velorio, pero pues nos negamos. Más que nada yo les contesté, me negué. Ya una vez, la segunda, me seguí, ya la tercera se me molesté que nos dejaran en paz. Porque sí, somos humildes, pobres, pero pues no merecemos que nos traten así y que respeten nuestro derecho. Porque sí, fue muy doloroso a traer un cuerpo ya en una bolsa. Y pues les contesté fuerte diciendo que no quería saber nada del militar. Así fue esta noche. Gracias. Trágico. Gracias. ¿Qué obstáculos ha encontrado en la búsqueda de justicia por la ejecución de Bonfilio? Pues todo eso ha sido muy difícil porque tanto que afectó mucho a la familia, a sus papás, a su hermano José, que no se pudieron recuperar la pérdida de su hermano, la pérdida de su hijo. O sea, tan que el 21 de febrero de 2021 falleció mi esposo, no se pudo recuperar. 3 años después fallece mi suegro Secundino Rubio y hasta apenas el 14 de febrero de 2026 fallece mi suegra Margarita del Carmen, la mamá de Bonfilio. Esa pérdida fue muy grande para ellos o para todos que no pudieron recuperar. Sí, porque perder un hijo menor, perder un hermano menor a mano de
el ejército que debe de cuidar a la ciudadanía y nos quita la vida así, pues fue muy difícil. Gracias. ¿Cuál ha sido la actitud de las instituciones del Estado mexicano frente a la investigación sobre la ejecución de Bonfilio? Pues las dependencias nos han negado la información sobre la investigación del caso de Bonfilio. No pudimos tener ese acceso porque lo tenía el fuero militar, ¿sí? Entonces, hasta después de una lucha legal, llegó a la mano de la Suprema Corte de Justicia de México. Se logró llegar el caso a la mano de las autoridades de materia civil. Gracias. ¿Hubo un acercamiento de los militares a la familia? En caso afirmativo, ¿en qué consistió ese acercamiento? Sí, los militares nos buscaron, pero para intimidarnos y obligarnos a aceptar un dinero que ellos ofrecían, tanto que sobornaron al comisario municipal de Tlaxcala para que por parte del comisario obligaran a mi suegro y aceptar el cheque de 160,000 pesos. Y desde luego que no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque la vida de Bonfilio no vale 160,000 pesos. Él era joven, tenía toda una vida por adelante. Sí, y pues así fue lo que ellos obligaban. Gracias. Sí. ¿El crimen fue investigado? Díganos, ¿cuántos de los militares que dispararon contra el autobús fueron condenados? Sí, al inicio se inició una investigación, pero que apenas procesaron a un militar. Según ellos lo condenaron, pero pues la verdad nunca se supo, porque se lo liberaron luego, según ellos, por falta de pruebas. Gracias. ¿Qué contacto ha tenido con las autoridades sobre el caso? ¿En algún momento se acercaron para ver el tema de la reparación ocasionado? No, no tuvo ningún contacto con las autoridades, sino que hasta apenas hoy, el 19 de febrero de 2026, me notificaron que quieren dialogar. Y yo, desde luego, que no acepté. ¿Por qué? Porque hasta ahorita quieren dialogar. Si durante 16 años no nos buscaron, no se preocuparon cómo iba el caso, sino que me negué porque me puse a pensar, pues ya se enteraron de la audiencia que se está llevando ahorita, por eso es que querían sentar y dialogar. Díganos, ¿cuál fue el impacto de la muerte de Bonfilio para usted y para su familia? Para mí y para la familia fue muy triste, porque esa pérdida pues cambió la vida de todo, ¿sí? Fue lamentable, muy triste, doloroso de saber que el ejército quitó la vida de Bonfilio. Gracias. ¿Cuál ha sido el impacto de la falta de justicia para usted y para la familia de Bonfilio? Pues para mí fue triste, porque las autoridades no investigaron el caso como debe de ser. Ellos prefieren dar al lado de los culpables y no las víctimas. Muchas gracias. Por último, díganos, ¿qué espera de este proceso ante la Comisión Interamericana del caso de Bonfilio? Yo solo quiero justicia. Justicia, y que los responsables sean condenados por la muerte de Bonfilio. Porque han pasado 16 años y nomás no veo nada, no veo claro. ¿Sí? Y que el gobierno
reconozca públicamente que fue el Estado quien ejecutó a Bonfilio Rubio Villegas. Y pues para que no vuelva a suceder con otros paisanos indígenas como nosotros, porque para el gobierno los indígenas no existimos, no hay justicia para nosotros. Por eso, como ya lo dije anteriormente, han pasado 16 años. No hay ni un castigado, no hay alguien que esté condenado. ¿Por qué mataron a Bonfilio? ¿Qué les hizo ese joven? No hay nada. Por eso solo lo digo a nombre de mi suegro, mi suegra y de mi esposo, José Rubio Villegas, que ellos anhelaban la justicia para la muerte de su hermano. Y yo digo lo mismo, justicia. Que se castiguen los culpables. Nada más. Gracias. Muchas gracias, profesora Verónica, por este tan valioso testimonio. Con esto damos por concluido el interrogatorio. Señores y señoras comisionados, agradecemos el espacio y la oportunidad de la presente audiencia. Es cuanto. Muchas gracias, muy amable. Le agradezco mucho y le paso la palabra a la delegación del Estado de México para que realice su interrogatorio por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente Gerardo Estuardo. Muy buenos días. Tengan todas, señoras y señores comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Saludamos con respeto a la familia del señor Bonfilio Rubio, en particular a su cuñada, doña Verónica González González, y a los representantes de la familia, tanto por parte de Tlachinolan, Saúl Noel Ayala e Isidorio Vicario, y por parte del Centro Kennedy, Angelita Valles. Queremos reconocer y agradecer la convocatoria de esta audiencia pública por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y agradecer la presencia y el testimonio de la señora Verónica González, a quien atentamente solicitamos hacerle llegar nuestro respeto y reconocimiento a la familia Rubio Villegas. Gracias. Por parte de la representación de México ante esta audiencia, queremos señalar que hemos escuchado con mucha atención el testimonio que ha presentado la señora González González, por lo cual nosotros no formularemos ninguna pregunta, pero queremos hacerles saber de manera muy puntual que existen condiciones institucionales para brindarle atención victimal tanto a ella como a la familia Rubio Villegas, conforme al derecho que les asiste y el cumplimiento de nuestra responsabilidad. Por lo tanto, retomamos su testimonio y no formularemos ninguna de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias al Estado de México. Pasamos ahora a la comisión, la oportunidad para hacer preguntas. Inicio por la primera vicepresidenta y relatora para México, comisionada Andrea Pochac. Muchas gracias. Un saludo a la parte peticionaria, al ilustre Estado mexicano, y también un saludo a la señora Verónica y nuestros respetos y nuestro reconocimiento por esta lucha que ha continuado en nombre de las familias. Muy valiente venir a declarar y hacerlo en nombre de quienes no pudieron estar hoy acá. Así que nuestros respetos y nuestro reconocimiento por su lucha. Yo tengo una duda muy concreta desde mi desconocimiento, y usted ha sido bastante categórica cuando habló del momento en el que tomaron conocimiento del asesinato y la búsqueda del cuerpo y la búsqueda de darle sepultura según el ritual indígena. Me gustaría que nos pueda explicar qué esperaban, qué necesitaban, cómo debía haber sido esa entrega del cuerpo para que ustedes pudieran cumplir con sus tradiciones en ese momento. Gracias, presidente, nada más. Sí, lo que pasa que si el cuerpo lo hubiéramos recibido rápido, o por lo menos el segundo día, que todavía estaba bien, ¿no? Ya para poderlo, porque allá lo visten, le ponen su corona, sus pertenencias,
Pero en este caso de Bonfilio no se pudo llevar todo eso a cabo porque lo recibimos hasta el día 23 de junio y sucedió desde el 20, imagínense, 3 días, pues ya no se pudo hacer todo esos costumbres que ellos hacen. Y eso fue más todavía doloroso para ellos porque ya no vieron a su hijo, el rostro. En cuando un cuerpo de un día al otro lo recibe, todavía lo destapas, mira su cara por última vez. Pues sí, estoy segura, pues es mi hijo, ¿no? Ya lo vi, ya se va. Pero en ese caso ya no se pudo hacer. Todos esos tipos de rituales que ellos hacen, ya no, desgraciadamente ya no se pudo hacer porque él ya venía en una bolsa y es donde ellos le afectó más a sus papás, porque ya no lo vieron cómo va a ser posible. Mi hijo lo recibo dentro de una bolsa. ¿Qué hizo? ¿Por qué merecía morir así? ¿A mano de quién? De supuestamente que son los militares que deben de cuidar la ciudadanía y no ejecutarlo. Eso fue lo que más le dolió a ellos y a todos, porque pues ya no se hizo su ritual como ellos acostumbran a hacerlo. Sí, ellos acostumbran a velarlo al día siguiente, pero pues en ese caso no, nomás llegamos, lo velaron al día siguiente, sepultarlo. ¿Por qué? Porque ya no lo podían tener más tiempo. Muchas gracias. Le doy la palabra a la comisionada Gloria Monique de Mes. Good morning. Good morning to all. I want to commend you on the strength that you show, you represent today, and the determination to find justice, to get justice. You mentioned in your testimony how much care a son gave to his parents. And we just heard how the parents received their son. What I would ask is if you could maybe give us more information on how the death of their son impacted the parents specifically, taking into consideration the care, the responsibility of care that he had taken upon himself. Thank you. Pues bueno, la muerte de Bonfilio fue un parto muy grande, sobre todo para sus papás, porque en ese momento, a pesar de su edad, empezaron a trabajar para vivir. ¿Por qué? Porque ya no estaba su hijo, el que lo apoyaba económicamente. Sí estaban otros hijos, pero pues no dependían de los otros hijos, ellos dependían de Bonfilio, como ya lo dije anteriormente. Bonfilio era el más joven y su responsabilidad era ver a sus papás. Mi suegro volvió a trabajar, labrar su tierra, sembrar maíz, frijol. Mi suegra hacía sus comales de barro, bajaban a Tlapa a venderlo para mantenerse. ¿Por qué? Porque ya no estaba ese joven que le daba, que lo apoyaban económicamente. Y es un cambio muy drástico, porque volvieron a empezar cómo era su vida antes, cuando criaron a sus hijos. Como ya les dije, que nunca superaron esa pérdida. Se fueron con esa sed de justicia. Sed de justicia por la muerte de Bonfilio en manos de los militares.
Muchas gracias. Valoramos y agradecemos mucho el esfuerzo por su declaración y testimonio del día de hoy. Voy a pasar la palabra al comisionado Riyad Insanali. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Un saludo especial para la señora Verónica, a quien le agradezco muy sinceramente su valioso testimonio. He tomado debida nota de la falta de preguntas por parte del Estado y al respecto, señora Verónica, quisiera preguntarle qué es su posición en lo que se refiere a la oferta por parte del Estado de una solución amistosa en este caso. Gracias. En este caso, como ya lo dije anteriormente, solo quiero justicia. ¿Sí? Justicia para que no se repita una y otra vez con otras personas indígenas como nosotros. ¿Sí? Porque si lo dejamos que quede impune, ¿qué va a pasar? El gobierno va a decir no pasa nada. Podemos ejecutar uno y otro indígenas y aquí no pasa nada, nadie alza la voz. Todos se quedan, los engañamos con unos cuantos pesos y se quedan callados. Pero no, porque nosotros como indígenas también somos pobres, pero tenemos nuestra dignidad. Por eso yo quiero justicia. Que condenes lo responsable de la muerte de Bonfilio. Muy bien, muchas gracias. Le paso la palabra a la comisionada Marion Bettel. Yes, thank you, President Rolón, for giving me the floor. And I would like to extend my sympathy to Mrs. Veronica Gonzalez and the family of Bonfilio Rubio Villegas on his passing. And I thank you for presenting and representing your brother-in-law's demeanor as a calm, peaceful, working person who supported his parents economically and helped build a home that they were living in and how important it was to them. And I thank you for also sharing with us the huge impact of his death on the family, not just economically, but emotionally and psychologically. And so I really honor your testimony today. And I also take note of the fact that the state party has not posed any questions to you. And so my question concerns the 160,000 pesos that were offered to the family by the military and your refusal to accept that money. And did that refusal continue? Were there any other offers that were presented to you? And what was the family's response to continued response to the 160,000 and also any other offer of money? Thank you. Pues bueno, le voy a contestar a su pregunta. Pues antes que nada, el estar aquí revelando todos los hechos no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil porque remuevo todo lo pasado, todo lo que ya hemos vivido, todo lo que vivieron mis suegros. Pero alguien tiene que levantar la voz para que el gobierno nos escuche, porque si nos quedamos callados, agachados, nos van a seguir pisoteando. Ahora voy en cuanto sobre el cheque de 160,000 pesos. Fue lo único que anduvieron ofreciendo. Nos fueron a ofrecer esa cantidad en casa, vestido en civil. Nos visitaron, querían que mi esposo o cualquiera de los dos firmáramos y que dejáramos el caso, como ya lo dije anteriormente. Luego, ese mismo cheque fueron a sobornar al comisario de Tlaxcala para que obligaran a mi suegro a recibirlo por la muerte de su hijo. Fue lo único. Todo fue, no intentaron más o esto, lo otro, no. Fue el único cheque que ofrecieron. Y como le digo y lo sostengo, somos pobres. Mis suegros lucharon cómo salir adelante,
cómo sobrevivir, cómo conseguir dinero, pero jamás vamos a aceptar esa cantidad. Y como dicen por ahí, por mi pueblo, por mi rumbo, no vamos a comer a Bonfilio. Sí, porque sería comerlo, es lo que dijo mi suegro, no voy a comer a mi hijo y yo no acepto ese dinero. Solo quiero justicia. Y dejó los soldados, dejó el comisario y salió y se fue, no firmó ese cheque, pero fue lo único que ofrecieron. Muchas gracias, muy amable. Le doy la palabra a la comisionada Rosa María Paya. Muchas gracias, presidente. Señora Verónica, por favor, acepte nuestras condolencias, nuestra solidaridad por la tragedia, por su pérdida y por la tragedia que ha vivido su familia. La señora Verónica ha sido muy clara. Yo no tengo preguntas para ella, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. comisionada. Yo también he tomado debida nota del gesto institucional del Estado de México de no hacer preguntas. Yo tengo una pregunta que me gustaría realizar. Básicamente es de lo que usted tenga conocimiento de las investigaciones que se realizaron, si hubo alguna irregularidad, alguna omisión. ¿Qué información tiene al respecto de esas investigaciones que nos pudiera compartir el día de hoy? Pues como le dije que el caso lo tenía el fuero militar. No hubo mucha información. ¿Por qué? Porque lo tenían ellos. Sí, ya de tanto luchar, se logró que llegó a la mano del fuero civil. Fue cuando nos enteramos que es donde procesaron a solo un militar. ¿Sí? Que ellos no aceptaban que cometieron ese error en contra de Bonfilio. Y nunca lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque tiene el gobierno a su lado. Se cubren entre ellos. Nunca van a dar al lado de las víctimas. Muy bien, muchas gracias. Con esto damos por finalizadas las preguntas de la comisión. Yo le quiero agradecer a la declarante, doña Verónica González, su fortaleza, el esfuerzo para compartir hoy sus declaraciones. Así que damos por finalizada su intervención y puede regresar a su lugar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Bueno, continuando con la audiencia, a continuación se dará inicio a la presentación de alegatos de las partes. Los peticionarios dispondrán de 15 minutos para presentar sus argumentos. A continuación, el Estado dispondrá de 15 minutos para presentar los suyos. Posteriormente, si los peticionarios lo desean, tendrán 5 minutos para ejercer su derecho de réplica y el Estado tendrá 5 minutos para ejercer su derecho de dúplica. Finalmente, la comisión formulará preguntas a las partes. Así que le paso la palabra a los peticionarios para su presentación oral por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Saulo Loya, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Saludo con gusto a las y los comisionados, a la delegación del Estado mexicano y a la señora Verónica González, quien ha hecho un gran esfuerzo para estar aquí con nosotros y nosotras y además compartir este testimonio. El testimonio de la señora Verónica González es desgarrador en dos dimensiones, una interna y otra externa. En la interna, porque muestra con total transparencia el sufrimiento que la ejecución extrajudicial de Bonfilio ha provocado en la familia Rubio Villegas. En la externa, porque la muerte de Bonfilio no es un caso aislado, ni tampoco un accidente. Bonfilio fue ejecutado extrajudicialmente por elementos del ejército mexicano en el marco de la política de militarización del Estado que, si bien existía desde fines de la década de los 60, se institucionalizó en el 2006 con la llamada guerra contra el narcotráfico. Aún en la actualidad,
tras la creación de la Guardia Nacional, se mantiene esta lógica perversa de atribuir a las Fuerzas Armadas roles que le corresponden a las fuerzas policiales civiles. Esto, como lo conocen a fondo los órganos del sistema interamericano, ha generado graves violaciones de derechos humanos, especialmente en estados como Guerrero, con un impacto particular en la población indígena y de mujeres. Además, la falta de controles civiles sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por los militares ha impedido que las víctimas logren que los responsables rindan cuentas por sus actos, por lo que la impunidad de estos abusos es la regla y no la excepción. Los retenes militares forman parte de este patrón. Aunque estos operativos no han logrado arrojar resultados verificables en la lucha contra la delincuencia, sí han tenido efectos nocivos en los derechos humanos de las personas que tratan de ejercer su derecho a circular por el territorio mexicano. La ejecución de Bonfilio, aunque no es un caso aislado, sí es un ejemplo extremo de cómo las políticas militares de seguridad afectan la vida cotidiana de las personas civiles y se ven agravadas por otro elemento clave de la militarización, el uso de la justicia militar, como lo expondremos más adelante. La noche del 29 de junio de 2009, elementos del ejército mexicano ejecutaron a Bonfilio Rubio Villegas, un joven indígena nahua de 29 años que iniciaba el viaje de regreso a Estados Unidos, donde esperaba volver a trabajar para darle una vida mejor a sus padres. En Guerrero, los militares instalaron un retén en la carretera de Tlapa-Guamustitlán, a la altura del crucero hacia Santa Cruz. Ahí detuvieron el autobús en el que viajaba Bonfilio, junto con decenas de personas más. Después de inspeccionar con detenimiento el vehículo y a sus pasajeros, los soldados detuvieron a Fausto Saavedra por portar unas botas militares. Ante esto, el conductor del autobús pidió a los elementos del ejército que asentaran esta detención mediante la firma del registro de pasajeros. Los militares se negaron, pero finalmente escribieron retén militar pasajero 22. Después de esta revisión y de la recolección de la firma militar, el conductor del autobús reanudó su camino. Fue en ese momento cuando, sin justificación alguna, los soldados comenzaron a disparar indiscriminada y irresponsablemente hacia el autobús. Fue una de estas balas la que terminó impactando a Bonfilio y acabando con su vida. El caso de Bonfilio ejemplifica cómo los patrones de justicia e impunidad acrecientan las diferencias estructurales de desigualdad, tales como el racismo contra los pueblos indígenas y la práctica estatal de las autoridades que intentan silenciar a las familias de las víctimas con dinero, aprovechándose de sus necesidades económicas. Las negligencias y omisiones en la investigación han provocado que, a casi 17 años de los hechos, ni una sola persona haya sido condenada por la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas. Los hechos están claros. Sabemos que una de las balas de los militares lo mató. Sin embargo, la protección que el Estado otorga al ejército ha impedido que éste rinda cuentas ante la familia de Bonfilio y ante la sociedad mexicana. La primera decisión estatal que debilitó la investigación se materializó el 7 de julio de 2009, cuando, a petición del Ministerio Público Militar y del Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, el Ministerio Público del Fuero Común declinó su competencia a favor de la jurisdicción militar. Este hecho, además de contrariar la jurisprudencia interamericana, no fue comunicado a los familiares de Bonfilio sino hasta el 18 de mayo de 2011, casi 2 años después. Esta declinación de competencia desencadenó una serie de negligencias y omisiones que fueron mermando la capacidad de las instituciones de justicia para condenar a los responsables. Además, existió siempre una falta de voluntad para perseguir otras líneas lógicas de investigación. Por ejemplo, aunque se acreditó que 4 soldados dieron positivo en la prueba de rodizonato de sodio, el Ministerio Público Militar solo investigó a uno de ellos, que resultó absuelto, dejando de lado líneas de investigación que podrían haber acreditado la responsabilidad penal de otros miembros del batallón. Asimismo, una serie de deficiencias en los actos de investigación contaminó el buen rumbo de la misma. Por ejemplo, la diligencia de mecánica de hechos se vio severamente afectada debido a la injerencia del personal ministerial, que se encargó de señalar a los soldados en qué posición debían colocarse y hacia dónde debían apuntar sus armas. Además, por increíble que parezca, la bala con la que ejecutaron a Bonfilio nunca fue recuperada del toldo del autobús, lo cual resultaba fundamental para acreditar cuál de los soldados había realizado el disparo mortal. Las serias irregularidades cometidas durante las diligencias y la elaboración de dictámenes, la fabricación de delitos, la omisión de indicios clave para la investigación
y la exclusión de los familiares de Bonfilio para contrarrestar las deficiencias de la investigación se combinaron para que ésta estuviera condenada al fracaso desde el inicio. No fue hasta 2012 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la investigación regresara al fuero civil. Sin embargo, para este momento las indagatorias se encontraban ya muy contaminadas por los errores y omisiones del fuero militar, por lo que el retorno a los juzgados civiles fue solo simbólico. Al final, el caso de Bonfilio se incrusta en el marco de impunidad castrense que agobia a las víctimas mexicanas desde hace décadas. En este momento cederé el uso de la palabra a mi colega Angelita Vallens. Gracias, Saulo. Buenos días, mi nombre es Angelita Vallens y soy la vicepresidenta de Incidencia y Litigio Internacional del Kennedy Human Rights Center. Respetados miembros de la comisión, aún sin el esclarecimiento completo de los hechos y la identificación y sanción de los responsables, en este caso no cabe duda de que Bonfilio fue privado de su vida por elementos del ejército mexicano. A esta misma conclusión llegaron tanto la investigación realizada en el fuero militar como la realizada en el fuero común, así como la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Frente a una muerte causada por agentes estatales, la jurisprudencia interamericana es clara. El Estado debe ofrecer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido, desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad mediante elementos probatorios adecuados y demostrar que la muerte fue el resultado de un uso legítimo de la fuerza letal. Contrastemos ahora estos estándares con los hechos del caso. Los elementos militares que reconocieron haber disparado se justificaron señalando que sus disparos tenían la intención de detener el autobús y que lo hacían por la seguridad de sus compañeros. Según ellos, comenzaron a disparar como reacción a gritos de tírenle o párenlo, dirigidos al autobús, después de que el conductor arrancó el vehículo nuevamente. Uno de ellos dice haber efectuado 10 disparos, 8 al aire y 2 hacia las llantas traseras del autobús, porque según su propio testimonio, pensó que el conductor había atropellado a sus compañeros y consideró que el conductor trató de huir de forma sospechosa. Por su parte, los superiores jerárquicos que se encontraban en el lugar de los hechos justificaron los hechos diciendo que el comportamiento del conductor fue altanero durante la inspección del autobús y que después de insultar al personal militar arrancó el vehículo, por lo que las tropas efectuaron disparos al aire y contra las llantas. De manera evidente, ilustre comisión, el actuar de los militares no supera el test establecido en la jurisprudencia interamericana respecto al uso de la fuerza. Este test exige que dicho uso tenga una finalidad legítima, que sea absolutamente necesario y que resulte proporcional. Cuando una persona pierde la vida como consecuencia del uso de la fuerza por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley, sin que se cumplan estos requisitos, se constituye una privación arbitraria de la vida. Y eso es precisamente lo que ocurrió en el caso de la vida de Bonfilio. Pasaremos a ahondar en estos elementos. En primer lugar, la finalidad legítima. El uso de la fuerza, como ya dijimos, debe estar dirigido a alcanzar un objetivo legítimo. En este caso, los militares justificaron su actuar en dos supuestos. La desobediencia al conductor, o la supuesta desobediencia al conductor al no detener nuevamente el autobús, y la supuesta necesidad de proteger a sus compañeros. Sin embargo, los militares nunca ofrecieron una explicación coherente sobre por qué era necesario detenerlo por segunda vez. El Estado, en sus observaciones sobre admisibilidad y fondo presentadas hace tan solo 2 días, dice textualmente, y abro comillas, que, de acuerdo con los elementos disponibles, el conductor del autobús desatendió una instrucción emitida por la autoridad para que detuviera la marcha del vehículo. En este contexto, se sostiene que la actuación de los elementos del ejército se produjo como reacción ante la negativa del conductor a acatar dicha indicación, por lo que no se trataría de una actuación unilateral, sino de una respuesta frente a una situación generada por la desobediencia a un mandato de la autoridad. Cierro comillas. Señoras y señores comisionados, ¿en qué contexto resulta admisible que desobedecer una orden de una autoridad sea una justificación para disparar contra un vehículo lleno de personas civiles, respecto de las cuales además el grupo militar ya sabía que no estaban armadas, pues había realizado una revisión exhaustiva del autobús? Y eso nos lleva al segundo requisito, el de absoluta necesidad, que exige verificar si existían medios menos lesivos para proteger la vida o la integridad de las personas involucradas. La Corte Interamericana ha señalado que no puede considerarse acreditado este requisito cuando las personas contra las que se emplea el uso de la fuerza no representan un peligro directo, incluso si la abstención de usar la fuerza implica perder la oportunidad de capturarlas. Asimismo, ha establecido que el uso de la fuerza para impedir una fuga o repeler una agresión debe ser siempre una medida de último recurso. En el presente caso, disparar contra el autobús no era absolutamente necesario, ni siquiera bajo el argumento de proteger a los demás militares. El autobús no constituía en sí mismo una amenaza.
Los testimonios indican que no existe intención del conductor de dirigir el vehículo contra los soldados y aunque hubiese sido su intención, el motor de un vehículo tan grande como el autobús no le permite arrancar rápidamente como para representar un peligro. Finalmente, el tercer elemento es la proporcionalidad. Este principio exige que el nivel de fuerza empleado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido, lo que implica un equilibrio entre la situación que enfrenta la agente estatal y la respuesta que adopta, teniendo en cuenta el daño potencial que pueda ocasionarse. En este caso, no resulta proporcional disparar reiteradamente, al menos en 10 ocasiones, contra un vehículo en circulación que transportaba pasajeros civiles en medio de la oscuridad para detenerlo sin una finalidad legítima ni una necesidad absoluta. Por las anteriores razones, la Comisión debería concluir que el uso de la fuerza letal por parte de agentes militares fue injustificado, innecesario, desproporcionado, por lo que la muerte de Bonfilio constituye una ejecución extrajudicial y no un caso de homicidio culposo como lo pretende hacer ver el Estado. Pero además de la violación del derecho a la vida sobre la cual el Estado mexicano reconoce su responsabilidad internacional, aunque no en los términos que consideramos correspondería, mi colega Saulo ya resaltó algunos de los problemas de la investigación de los hechos y cómo estos derivaron en la violación de las garantías judiciales y de la protección judicial en la investigación de la muerte de Bonfilio, negándole a su familia su derecho de acceso a la justicia y que han condenado el caso a la absoluta impunidad. Aunque el Estado también reconoce su responsabilidad por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, lo hace en términos ambiguos y hasta contradictorios, puesto que su reconocimiento va seguido de la afirmación de que estas violaciones habrían sido corregidas con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó el retorno del caso a la jurisdicción civil ordinaria. Pero la investigación militar, que no fue corregida posteriormente por las autoridades judiciales civiles, se centraron en un único presunto responsable sin recabar la evidencia suficiente para su condena. También consideramos que el Estado incurrió en una violación del derecho a la libre circulación, reconocido en el artículo 22 de la Convención. En el caso de Bonfilio, el Estado incumplió su obligación de respetar y garantizar este derecho al establecer un retén militar que restringió su libre tránsito por el territorio nacional. Conforme a la jurisprudencia interamericana y comparada, cualquier restricción a este derecho debe también cumplir con 3 requisitos, que son la legalidad, necesidad y proporcionalidad. En primer lugar, la medida carecía de una base legal clara, ya que los retenes militares no se ajustan a ninguno de los supuestos establecidos en la Constitución mexicana. Además, su implementación en el contexto de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico se basó en disposiciones ambiguas que ampliaron las funciones de las Fuerzas Armadas sin delimitar claramente su alcance, lo que genera amplios márgenes de discrecionalidad y riesgo de arbitrariedad. La falta de claridad sobre su establecimiento, funcionamiento y control evidencia que estos retenes no cumplen con el requisito de legalidad exigido por el derecho internacional y constitucional. Tampoco era una medida necesaria ni proporcional. No se demostró que la instalación del retén militar fuera indispensable para preservar el orden público ni que existiera una sospecha razonable que justificara la detención del autobús. La experiencia en México muestra que los retenes militares han estado asociados con graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales. En consecuencia, la instalación del retén y la revisión realizada constituyeron una restricción ilegítima y desproporcionada al derecho a la libre circulación, que en este caso culminó con la violación más grave, la pérdida de la vida de Bonfilio. Por último, los hechos del presente caso, como escuchó ya esta mañana la comisión, en palabras de la señora Verónica, generó un impacto muy profundo, emocional y material en la familia, en contravención al artículo 5 de la Convención. Agradecemos nuevamente a la comisión por darnos la oportunidad de escuchar el testimonio de la señora Verónica y nuestros argumentos y esperamos que después de revisar el expediente y todas las pruebas aportadas, concluya que el Estado mexicano es responsable por la violación de los artículos 4, 5, 8, 22 y 25 de la Convención en relación a los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, y que en consecuencia recomiende las reparaciones integrales para las víctimas del presente caso, incluyendo medidas de no repetición para que hechos como este no se vuelvan a repetir en México. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la intervención. Voy a trasladar la palabra al Estado para su presentación oral por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Me presento porque no lo hice en la primera intervención. Soy Alejandro Encinas, representante permanente del Gobierno de México ante la Organización de los Estados Americanos. Para los alegatos del Estado de México, daremos inicio señalando, como aquí ya se planteó, que el pasado 11 de marzo de 2026 se presentó el informe respecto al caso 15.198 Bonfilio Rubio Villegas,
en el que se reiteró la disposición de llegar a una solución amistosa y se formuló un reconocimiento parcial de responsabilidad. En apego al formato que se ha planteado para esta audiencia, el Estado mexicano hará su posicionamiento a partir de los acontecimientos ocurridos luego de la inspección del autobús en el que viajaba el señor Bonfilio Rubio Villegas, de la negativa del chofer a detener su marcha pese a las instrucciones que de viva voz recibía de elementos del 93 Batallón de Infantería en Tlapa y del uso de armas del fuego para controlar la evasión de la autoridad, lo que lamentablemente resultó en el fallecimiento del señor Rubio Villegas y que motivó que el mismo 20 de junio de 2009 se radicara ante la entonces Procuraduría General de la Justicia del Estado de Guerrero, hoy Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, la averiguación previa ZAR-2/038/2009 por el delito de homicidio en contra de quien resultara responsable. El mismo día del inicio de la investigación, se dio intervención a un perito en materia de criminalística de campo y fotografía forense, así como al perito médico legista. Adicionalmente, en la terminal de autobuses sur, se realizó inspección ocular, fe de cadáver, fe de lesiones y fe de media filiación. Se realizó el aseguramiento de pertenencias y la fe ministerial de casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados. Asimismo, se hizo la solicitud de dictámenes periciales en química forense y dactiloscopía. El 29 de junio de 2009 se puso a disposición al conductor del autobús como probable responsable de la comisión de delitos contra la salud, siguiendo una de las líneas de investigación resultante del hallazgo de nervante en el interior del vehículo, por lo que también se procedió a su resguardo. El 23 de julio de 2009, el señor José Rubio Villegas y la señora Verónica González González, hermano y cuñado del señor Bonfilio Rubio, hoy ella declarante, solicitaron la entrega de su cuerpo y pertenencias personales. El mismo 23 de junio, la Fiscalía de Guerrero recibió certificado de servicio de los soldados Valerio Cordero González, Valentín Cortés Arias, Valentín Alejo Hilario, Miguel Ángel Hernández Montalvo, con relación a los hechos materia del presente caso. Debido a que los mismos hechos se habían iniciado otra investigación en el Ministerio Público Castrense, adscrito a la 35 Zona Militar el 7 de junio de 2009, la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Fiscalía de Guerrero remitió su investigación al Ministerio Público Militar. Así, el 15 de julio de 2009, el fiscal militar ejerció acción penal en contra del soldado Valentín Alejo Hilario por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia contra las personas, causando homicidio en agravio del señor Bonfilio Rubio. Consecuentemente, se inició la causa penal 581/2009, radicada en el Juzgado Sexto Militar el 3 de agosto de ese año. Se emitió la orden de aprehensión en contra del soldado Alejo Hilario y su defensa promovió recurso de apelación en la jurisdicción militar, el cual fue negado y por lo cual recurrió mediante el juicio de amparo indirecto 217/2010 al Juzgado 12º de Distrito de Amparo en Materia Penal en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en donde se dictó una nueva resolución en la que se determinó que no se había acreditado plenamente el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del soldado, porque del delito se encuadró en el tipo penal de homicidio culposo. El 21 de junio de 2011, José Rubio Villegas y Secundino Rubio Peralta promovieron demanda de amparo indirecto 818/2011 ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero en contra de principalmente los siguientes actos. El artículo 57, fracción segunda, inciso A del Código de Justicia Militar, la declinación de competencia a favor del agente del Ministerio Público adscrito a la 35 Zona Militar,
la determinación de aceptación de competencia por parte de la autoridad ministerial militar y la declaratoria de competencia para conocer de la causa penal 581/2009 emitida por el juez sexto militar. La sentencia del juez sexto de distrito falló en favor de los familiares del señor Rubio Villegas, pues si bien el 2 de diciembre de 2011 decidió sobreseer por lo que respecta al acuerdo ministerial porque se declinó competencia en favor de la jurisdicción militar, debido a que sostuvo que las actuaciones ministeriales se habían consumado de manera irreparable en contra de Valentín Alejo Hilario. Sin embargo, resolvió amparar a la parte peticionaria respecto a la disposición constitucional vigente al momento de los hechos, en el sentido de que cuando un delito estuviese involucrado una persona civil, conociera la autoridad civil respectiva el caso. El recurso promovido por los solicitantes de esa audiencia motivó que se considera un amparo mediante el cual el juez militar debió emitir un auto en el que, siguiendo los razonamientos expuestos, se declaró incompetente para seguir conociendo de la causa penal 581/2009. Si bien la Secretaría de la Defensa Nacional interpuso el recurso de revisión 39/2012 ante el segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 21º Circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que el mandato constitucional prohíbe la jurisdicción militar sobre personas que no pertenecen al ejército y que cuando un miembro de las Fuerzas Armadas comete un delito en prejuicio de un civil, conocerá del caso una autoridad jurisdiccional del fuero civil. El 21 de marzo de 2013, el juez séptimo de distrito en el estado de Guerrero aceptó la competencia planteada y se abocó al conocimiento del proceso instruido en contra del soldado de infantería Valentín Alejo Hilario por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio culposo, siendo que el 16 de diciembre de 2014 absolvió al inculpado en virtud de que no quedó plenamente probado que Valentín Alejo Hilario haya accionado directamente el arma de fuego que ocasionó la muerte al señor Rubio Villegas. El 26 de febrero de 2015, José Rubio Villegas y el representante social interpusieron recurso de apelación que confirmó la sentencia apelada. Y finalmente, el 9 de abril de 2015, José Rubio Villegas promovió juicio de amparo directo, el cual se desechó por haber sido presentado de manera extemporánea. El señor Rubio Villegas interpuso el recurso de reclamación 7/2015 ante el mismo órgano colegiado y el 4 de junio de 2015 el tribunal lo declaró infundado. Por lo expuesto, hasta aquí, el Estado mexicano, en consideración de lo previamente señalado y recogiendo las investigaciones y conclusiones de la Recomendación 8/2011 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país, respetuosamente formula el siguiente reconocimiento de responsabilidad parcial del Estado mexicano. Reconocimos por la violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Bonfilio Rubio Villegas, por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con el artículo .1, en prejuicio de los familiares de Bonfilio Rubio Villegas por los actos procesales que ocurrieron en el marco de la jurisdicción militar cuando debió de haberse atendido en el ámbito de la jurisdicción civil, y reconocemos la responsabilidad parcial
por la violación de los derechos a la libertad personal reconocido en el artículo 7 en relación con el 1.1 por el tiempo transcurrido, desde la detención hasta la puesta a disposición de Fausto Saavedra Valera. En consecuencia, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomar nota de ello, independientemente de que también ya se ha informado por escrito a través del informe del Estado mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias al embajador Alejandro Encinas y al Estado por su intervención. Si la parte peticionaria desea hacer uso de su derecho de réplica, tiene 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. No haremos uso del derecho de réplica. Muchas gracias. Le pregunto pues al Estado. Entiendo que al no haber réplica, si harán alguna aclaración en los minutos de dúplica. Sí, como no, señor presidente. La Comisión Interamericana agradece, bueno, el Estado mexicano agradece a la Comisión Interamericana la atención otorgada para el análisis del caso 15-198 de Bonfilio Rubio Villegas, y hemos propuesto, y que reiteramos aquí, celebrar una solución amistosa con las víctimas de la mano de la representación, entendiendo que por el momento consideran que no hay viabilidad para ello. No obstante, reiteramos la voluntad para sucumbir esa solución amistosa, si así fuera de interés para las víctimas, en lo cual están las instituciones del Estado mexicano a su entera disposición. Muchas gracias. Pasamos entonces a la parte final de la audiencia, donde la comisión podría hacer preguntas. Iré preguntando a mis colegas. Inicialmente le pregunto a la primera vicepresidenta y relatora para México si tiene alguna pregunta. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a las partes por sus alegatos y tomamos nota del reconocimiento parcial de responsabilidad formulado por el Estado y del ofrecimiento de solución amistosa. Y entonces tengo algunas preguntas vinculadas con esa posibilidad y con ese reconocimiento de responsabilidad. Valoramos mucho el ofrecimiento de solución amistosa y el reconocimiento parcial de responsabilidad, pero tengo algunas dudas sobre el alcance que podría llegar a tener la solución amistosa. Entiendo que cuando se le preguntó a la señora Verónica sobre la solución amistosa, ella hizo mucho hincapié en justicia, que están buscando justicia, y nosotros desde la Comisión Interamericana siempre procuramos que las soluciones amistosas procuren una reparación integral. Entonces mi pregunta es, en el ofrecimiento que el Estado está haciendo para una eventual solución amistosa, ¿están contempladas medidas de justicia, medidas que aseguren el avance de la investigación y de la sanción de los responsables? ¿Están contempladas posibilidades en esta solución amistosa de avanzar en justicia, no solamente para los autores directos de la ejecución, sino también para quienes permitieron la impunidad por los hechos a tantos años de ocurridos y quienes intentaron, quiero usar la palabra que usaron ahí, que es sobornar, ¿no? Incluyendo al comisario? Entonces, la solución amistosa podría contemplar medidas vinculadas con la investigación de los hechos y de los responsables de la impunidad. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es, en el marco de una eventual solución amistosa, tomamos nota del reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado. ¿Es posible que el Estado revise el alcance de la responsabilidad o hasta ahí este reconocimiento parcial de responsabilidad es incólume? ¿Queda firme o hay posibilidades que en el marco de una negociación, de una solución amistosa, se pueda revisar el alcance del reconocimiento de responsabilidad? Y finalmente, ¿existe la posibilidad de que en el marco de una solución amistosa se conversen medidas vinculadas con la no repetición? Y en este caso me parece que el caso permitiría discutir medidas sobre el alcance
de las Fuerzas Armadas en determinadas medidas de seguridad y particularmente los retenes militares. Hay posibilidades de conversar en el marco de una solución amistosa sobre los límites del uso de las Fuerzas Armadas para los retenes. Hay posibilidades de conversar en el marco de una solución amistosa sobre los límites a la jurisdicción militar para que no se pierda tiempo sobre jurisdicciones que sabemos que son incompetentes en estos casos. Entonces, son preguntas dirigidas al Estado para que nos pueda ampliar su ofrecimiento, el alcance de su ofrecimiento de solución amistosa. Gracias, presidente. Muchas gracias. Solo una moción de orden que no expliqué. Vamos a hacer todas las preguntas de parte del Pleno. Les agradeceré que puedan tomar nota y una vez finalicemos, daré un lapso de tiempo de minutos equitativos para que puedan responder y lo que no dé tiempo a responder en ese tiempo no lo podrán hacer llegar por escrito. Así que le paso la palabra a la comisionada Gloria Monique de Mes. Thank you very much. And I also take due note of the statement made by the state in terms of the recognition of partial responsibility and the offering of a friendly settlement. I would like to know from the petitioner if they could share with us what measures do they think the state should adopt to repair the damages. Thank you. Muchas gracias, comisionada. Le doy la palabra al comisionado Riyad Insanali. Gracias, presidente. La relatora del país ha hecho unas preguntas muy puntuales y no tengo nada más que añadir. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Le pregunto a la comisionada Marion Bettel. Yes, thank you, President Ralón. And in regard to, I first fully endorse what Commissioner Pochak has elaborated in terms of what does the friendly settlement look like in terms of justice and non-repetition. And further, I would like to ask the state party, what does partial responsibility mean? I'm afraid I don't fully understand what that construction implies or means. And so I further ask whether a friendly settlement would look at the use of force and that it did not comply with principles of legality, legitimate aim, and absolute necessity and proportionality. Would it include that? Would it also include a full apology to the relatives of Bonfilio and really restore or help to them in terms of psychosocial rehabilitation? So what does the friendly settlement encompass, including the questions that I've just asked? And I thank you for your attention. Muchas gracias, comisionada. Y le traslado la palabra a la comisionada Rosa María Payá. Sí, muchas gracias, presidente. Y por supuesto tomamos nota del reconocimiento de responsabilidad internacional señalado por el Estado y agradecemos a ambas partes. Realmente son dos preguntas en seguimiento a las que ya se han hecho y me sumo a la pregunta a la parte peticionaria de, por favor, medidas específicas que ustedes esperan que tome el Estado y en relación con lo que ya de manera muy clara ha adelantado la relatora país, si pudieran también abundar si existe la posibilidad de alguna investigación o si hay alguna revisión en curso de la actuación de los agentes militares y en términos de garantías de no repetición, si se han tomado algunas medidas o si se planean tomar algunas medidas con respecto a la regulación de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, comisionada. Yo también quisiera manifestar que tomo nota del reconocimiento parcial de responsabilidad en los términos expresados en la audiencia, así como el ofrecimiento de
un acuerdo de solución amistosa. Tengo dos preguntas, una de ellas para el Estado. Le pregunto al Estado cuál es la posición jurídica que tiene respecto al alegato de la aplicación de la excepción al agotamiento de recursos internos previsto en el artículo 46.2, literal C de la Convención en el presente caso. Y le pregunto a la parte peticionaria cuál es su posición sobre el ofrecimiento de solución amistosa referido por el Estado. De esa cuenta, digamos, tendríamos ya todas las preguntas realizadas por el Pleno. Vamos a dar un lapso hasta por 10 minutos a cada una de las partes para que puedan dar sus comentarios, responder sin perjuicio de poder ampliar sus respuestas por escrito o poder enviar luego por escrito las respuestas que no dé tiempo. Así que de esa cuenta iniciaríamos con la parte peticionaria hasta por un tiempo de 10 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos también el interés que las señoras y los señores comisionados han mostrado formulando estas preguntas tan incisivas y tan relevantes para los hechos del caso. Queremos empezar por hacer un reconocimiento a la delegación del Estado mexicano en cuanto a este ofrecimiento de poder negociar un acuerdo de solución amistosa, también en lo relativo al reconocimiento parcial de responsabilidad. Ahí trataremos de contestar puntualmente las preguntas formuladas, aunque tal vez algunas se combinan. En un primer momento queremos formular nuestra posición en cuanto al ofrecimiento del acuerdo de solución amistosa. Es importante recordar que los hechos se dieron el 20 de junio del 2009, es decir, han pasado ya casi 17 años desde la ejecución extrajudicial de Bonfilio. Y esto resulta importante porque, como lo escuchamos en el testimonio tan valiente de la señora Verónica González, la familia ha enfrentado un largo proceso de desgaste, tanto emocional como económico. Es decir, el padre de Bonfilio tuvo que regresar al campo una vez que Bonfilio fue ejecutado para poder solventar sus gastos. Y además existió desde ese momento una táctica estatal de tratar de desgastar a las víctimas mediante el ofrecimiento de una suma de dinero que no reflejaba algo más que una voluntad tal vez de cerrar el caso de una manera pronta, ¿no? Es por esto que la actitud de los familiares ha sido siempre una postura de dignidad que caracteriza a la gente de Guerrero, que caracteriza a la gente de la montaña, y es por esta razón que la discusión se torna no solo, digamos, a reconocimientos parciales en cuanto a la responsabilidad del Estado, sino que también hay una exigencia de justicia, y ahí retomamos con mucha atención lo expuesto por la comisionada Andrea Pochac, porque creemos que cualquier discusión que podamos tener, a la cual no nos cerramos en cuanto al acuerdo de solución amistosa, debería empezar con propuestas concretas relativas al reconocimiento de la actuación de los elementos militares, a una propuesta de procesamiento de enjuiciamiento a quienes resulten responsables del ataque contra el autobús y de la muerte de Bonfilio, y además la discusión en cuanto a las medidas de no repetición, ¿cierto? Es decir, ya hablábamos nosotras y nosotros de que el caso de Bonfilio es extremo y además ha sido un impacto muy grave para la familia Rubio Villegas, pero no es un caso aislado, es decir, se enmarca dentro de esta lógica y esta estrategia de seguridad pública que ha involucrado cada vez más a las Fuerzas Armadas. Ahora se ha creado la Guardia Nacional, que en un primer momento fue una institución civil, pero que es ahora parte de las Fuerzas Armadas y depende directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es por eso que nosotras y nosotros no vemos condiciones en este momento para que un acuerdo de solución amistosa, digamos, inmediato o en el corto plazo, atienda todos estos requerimientos. Por eso creemos que
que más allá del gesto del Estado mexicano, el cual por supuesto agradecemos, creemos que si en algún momento nos sentamos a la mesa, pues deberá ser con un reconocimiento total de responsabilidad en cuanto a los errores que cometieron los soldados que terminaron en la ejecución extrajudicial de Bonfilio, a este uso indiscriminado de la fuerza que va en contra de los principios incluso de la propia legislación mexicana, y además creemos que es indispensable el enjuiciamiento de aquellos que resulten responsables por la ejecución extrajudicial de Bonfilio. En ese sentido, creemos que externamos nuestra posición, retomamos con mucha atención lo expuesto por la comisionada Andrea Pochac y también por otras intervenciones de los señores y señoras comisionadas, y eso nos vincula un poco con el tema de las medidas específicas que estaríamos buscando. Por supuesto que nos interesaría, como en los casos que frecuentemente se presentan frente a esta comisión, reparaciones individuales, reparaciones comunitarias, porque sin duda hubo afectaciones económicas, afectaciones de salud, afectaciones psicológicas para la maestra Verónica y también para los familiares directos de Bonfilio, pero tenemos un particular interés en la medida estructural que este acuerdo de solución amistosa pudiera adoptar. Es decir, reconocemos que existe y persiste una situación de militarización en el país y particularmente en el estado de Guerrero. Por eso creemos que esta sería una buena oportunidad para que el Estado y la representación, caminando de la mano con la Comisión Interamericana, pudiéramos abordar la posibilidad de establecer criterios claros en cuanto al uso de la fuerza, establecer criterios en cuanto a la participación que puedan o no tener las autoridades militares, sobre todo en lo relativo al derecho de circulación. Es decir, cuál es el alcance de estos retenes militares que sabemos que se encuentran desplegados en ciertas zonas del país, pero de cierta forma son generalizados. Tal vez no fui tan específico como las señoras comisionadas hubieran querido en esta cuestión. No quiero adelantarme a las discusiones que podamos tener en el futuro, pero espero que por esto podamos haber por lo menos delineado lo que nosotros y nosotras imaginamos que podría ser un acuerdo de solución amistosa que atienda no solo las afectaciones individuales y comunitarias de la familia Rubio Villegas y de la gente de la montaña, pero que también abra la puerta a estudiar la participación de las Fuerzas Armadas en estas cuestiones que han generado graves violaciones de derechos humanos, no solo en este caso, sino en las últimas décadas, como es bien sabido por los señores y señoras comisionados y también por los distintos órganos del sistema interamericano. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Doy entonces la palabra al Estado hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Muy bien. Bueno, en primer lugar, el alcance de la solución amistosa es un acuerdo común. El alcance lo definiremos en la relación con los peticionarios y con las víctimas, partiendo efectivamente de este reconocimiento parcial de violaciones al derecho de vida, violación a los derechos de garantías judiciales y la violación a los derechos de la libertad personal. ¿Por qué es un reconocimiento parcial y no pleno? Viene establecido en el informe que presentamos, porque en el informe formulamos consideraciones sobre la aplicación de los estándares del uso de la fuerza en aplicaciones de este caso, que consideramos la Comisión tendrá que hacer una valoración sobre los estándares en su implementación. Sobre la excepción del artículo 46.2, consideramos que es muy importante que revisemos con mucho cuidado todos los aspectos de carácter judicial, porque los recursos se agotaron. No solamente se sobreseyeron, se emitieron sentencias, se otorgó libertad, se asumió los temas vinculados con las competencias indebidas del fuero militar en atención a casos donde se presentaron afectaciones a civiles, pero lo que nosotros proponemos es que lo revisemos para que tengan plena certeza de la situación en que se desarrolló todo el proceso judicial. Y, por supuesto, podemos revisar
todas las investigaciones, las posibilidades de iniciar investigaciones sobre las personas responsables en un término de 30 días para ver cuáles son todavía hoy ser sujetos de investigación. Y por supuesto, la reparación en todo caso, o la solución amistosa, contemplaría todas las medidas de atención victimal, de reparación integral de las víctimas. En muchos casos en Guerrero hemos avanzado en reparación también con las comunidades, brindar las garantías de no repetición y, por supuesto, establecer la disculpa pública que han requerido las víctimas. Muy bien, muchas gracias al Estado. Antes de dar por concluida esta audiencia, quiero agradecer la participación del ilustre Estado y Delegación de México, la distinguida representación de las presuntas víctimas. Les recuerdo que justamente a partir de ahora tienen un plazo de 30 días para presentar observaciones escritas. En ese plazo, cuando presenten las observaciones, podrán dar respuesta a las preguntas que no pudieron responderse en esta audiencia o ampliar alguna de las respuestas que hayan dado. También, si se iniciara un diálogo entre el Estado y la representación de los peticionarios, nos podrían informar en ese escrito si hubo algún contacto o avance en el diálogo de un eventual acuerdo de solución amistosa. Así que, sin más, doy por cerrada esta audiencia. Muchas gracias.